Buenas noches, amada iglesia. Reciban un saludo especial desde aquí de nuestra iglesia, Familia de Dios de Cali, Colombia. Qué bendición que podamos estar a esta hora conectados para compartir este espacio, hermanos. Realmente es de gran bendición y bendecimos y saludamos a nuestra iglesia de Cali. Saludamos a nuestro apóstol Ramón Orlando, a la pastora María Elena, a todos los pastores de territorio, los mentores, todos los miembros de nuestra iglesia amada aquí en Cali, pero también saludamos a todas aquellas personas, aquellos todos hermanos que se están congregando de diferentes ciudades del país. Se nos están congregando desde San Andrés, se nos congregan desde Valledupar, se nos están congregando de Bogotá, de Ibagué. También se nos están conectando de Tumaco, Pasto, de todos lugares de Colombia. Tenemos personas que ya conocen de nuestra amada iglesia, pero también tenemos una iglesia fuera del país. Tenemos otras personas que se nos están conectando de otros países, de Estados Unidos, de Panamá. También se nos están conectando de Costa Rica y se nos están conectando de España y otros países. ¿Y todo por qué? Porque nosotros hemos compartido estos enlaces que se nos envían, y esto hace que nuestra iglesia cada día crezca más. Bueno, hermanos y amigos, allí donde ustedes están, por favor, escriban sus saludos a sus pastores, a sus discípulos, mándanos un saludito diciéndonos de dónde se están conectando, para saber nosotros dónde más tenemos iglesia y poderlos saludar desde este espacio. También quiero invitarlos para que ustedes allí donde están coloquen sus peticiones, ya sean de amigos, de familiares, de vecinos, por situaciones de enfermedad, cualquier situación que tengamos. Por favor, escríbanla allí, que nosotros al final de este espacio vamos a estar orando. Pero ustedes también nos van a acompañar a orar, porque recuerden que donde están 2 o 3 reunidos, allí está la presencia del Señor. No quiere decir que nosotros cuando estamos orando solo no está la presencia. Claro que está la presencia, pero cuando estamos orando juntos, la presencia del Señor está más fuerte. Allí es donde se glorifica el Señor y allí es donde vemos milagros poderosos. Bueno, los invito allí que ustedes me acompañen a hacer una oración por este espacio, por este momento que la iglesia ha preparado para nosotros. Padre Santo, te damos gracias, Señor, te damos gracias por este espacio, Señor. Gracias porque nos permites conectarnos, nos permites estar aquí, Señor, dispuestos a escuchar tu palabra, dispuestos a ver qué es lo que nos quieres hablar esta noche, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres quien pone el querer y el hacer en cada uno de nosotros, Señor. Gracias por llevarnos de tu mano, Señor. Damos gracias por la iglesia, por nuestra familia, Señor, por todas las bendiciones que recibimos cada día, Señor. Gracias, Señor. Te pedimos, Señor, que nos hables en esta noche, Señor, que nos traigas un mensaje, una palabra de edificación, una experiencia de edificación, Señor, que nos ayude a crecer espiritualmente, Señor, a fortalecer más nuestro carácter, Señor. Pero, Señor, también te damos gracias porque nos das muchas bendiciones, pero también nos pones pruebas, Señor. Pero todas esas pruebas las hemos pasado y las pasamos y las estamos pasando acompañados de tu mano, Señor, porque sabemos, Señor, que tú nos acompañas en las pruebas y nos sacas en victoria y nos ayudas a fortalecer nuestro carácter. Gracias, Señor. Ponemos este momento, este espacio en tu presencia, Señor, que sea agradable a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, luego de hacer esta oración, vamos a escuchar nuestras poderosas alabanzas, vamos a adorar al Señor, vamos a hacer un momento especial en estas alabanzas, que el Señor nos hable, se glorifique a través de ellas. Hola, Iglesia Familia de Dios, estas son las recomendadas de la semana. Top 3. Me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. Y en la tempestad estaré seguro, tú me
me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste en mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. En la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Tú, mi seguridad, mi fuente de paz, tú cuidas de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Tú, mi buen pastor, yo te exaltaré por los siglos de los siglos. En la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Tú, mi seguridad, mi fuente de paz, tú cuidas de mí. Tú, mi buen pastor. Y continuamos con el top número 2. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos con tu luz de amor. Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuya somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, 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 oh. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor. Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy.
de nuestro ser, tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey. Oh, dile sobre la creación, Señor. Te adoramos, Señor, y declaramos que tú eres el Rey sobre nuestras vidas, que no hay otro como tú, Señor. Y para el cierre de esta semana te tenemos el top número 1. Dios los bendiga. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. El cielo se parta en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos, mi vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana. Jesucristo, Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Y el cielo se parta en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos, mi vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana. Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana. Jesucristo, Jesucristo es Rey.
Qué bendición. Gracias, Padre, por estas alabanzas. Qué bendición cuando tú nos hablas a través de las alabanzas. Las alabanzas son un momento especial porque estamos allí conectados adorando a nuestro Señor. ¿Sabe, hermanos? Yo tuve una experiencia hace unos años con una alabanza. El Señor me habló, me glorificó. No, muchas veces me habla y nos conectamos, pero este fue un momento especial. Hace un par de años yo perdí mi padre biológico, y realmente fue muy duro para nosotros. Ver partir un ser querido es muy duro, pero también en el medio de ese dolor, y un día orando de rodillas al Señor, pidiéndole que me fortaleciera y escuchando alabanzas, Él se glorificó en mí con una alabanza donde me mostró que yo había perdido mi padre biológico, pero que mi Padre eterno, mi Padre celestial era Él, que Él me amaba, y me dijo: yo solo sé, esa alabanza que dice: yo solo sé que tengo un Padre y ese Padre me ama. Entonces para mí fue de gran bendición esa alabanza. ¿Por qué? Porque a través de eso yo me fortalecí mucho, pude fortalecer a mi familia, apoyar a mi familia, sobre todo a mi madre, la pude ayudar. Entonces qué bendición cuando nos podemos conectar con esas alabanzas. Bueno, y en este momento deseo invitar a todos aquellos que fuimos llamados para edificar la obra del Señor, para hacer esa columna, esa roca fuerte de edificar su iglesia. Y me refiero a los mentores, a nosotros los mentores. Por favor, continuemos haciendo nuestros grupos de bendición. Realmente en estos grupos de bendición uno realmente, uno se siente un gozo y una alegría, porque uno está compartiendo de la palabra del Señor, del Evangelio, pero también está a través de ellos ayudando a nuestros discípulos a que se fortalezcan, a que creen en aprendizaje, a que espiritualmente crezcan. Entonces continuemos con nuestros grupos de oración y estémoslo reportando. Si por algún motivo usted tiene algún inconveniente en poder realizar su grupo, por favor comuníquelo al pastor del territorio de esta situación. Bueno, y los invito a compartir una información, a que vean una información que la iglesia les tiene. Son los anuncios. Alborada de oración, 6 de la mañana a través de la plataforma Zoom. Servicio de enseñanza los miércoles 7 p.m. a través de nuestro canal de YouTube. Centro de formación integral. Escuelas de liderazgo, miércoles a las 8:15 a través de la plataforma Meet. Grupos de bendición, tanto presenciales como virtuales. Formación y capacitación los días sábados. Artes escénicas, de 2:30 a 5 p.m. Medios audiovisuales, piano, bajo, guitarra, batería y técnica vocal. Servicio familiar domingos 9 de la mañana, presencial y virtual, para las personas que están fuera de Cali. Y nos puedes visitar en nuestra página web www.familiadedios.com.co, porque Familia de Dios no es un lugar, es un pueblo de bendición. Gracias por tu generosidad. Estas son las diversas maneras en las que puedes sembrar. Si estás presente en el servicio de hoy, usted puede usar los sobres de ofrenda ubicados en los portasobres que se encuentran alrededor del auditorio y depositarlo en las canastas de la ofrenda o en el alfolí ubicado en la entrada principal de la iglesia. También podrás dar a través del datáfono ubicado cerca al alfolí. Podrás sembrar vía baloto con el número de convenio 95 95 95 12 080. Vía Efecti con el número de convenio 12080. A través de consignación a la cuenta de ahorros del Grupo Aval 021 830 898. También podrás hacerlo vía PSE a través del enlace donacionespse.familiadedios.com.co. Para más información puedes ingresar a nuestra página web www.familiadedios.com.co. Llámanos o escríbenos al número de contacto 314-894-7532. Soy Familia de Dios. Y ahora, hermanos, vamos a orar por nuestros diezmos y nuestras ofrendas. La palabra en Proverbios 3, 9, 10 dice: honra a Jehová con tus bienes y con tus primicias de todos tus frutos. Allí Dios nos está dando un mandato, pero miren esta promesa: y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto.
Qué hermosa promesa que Dios nos hace cuando nosotros somos fieles con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos, nuestras primicias, nuestra siembra. Él nos hace una promesa, nos da un mandato, pero nos hace una promesa. Nos dice que nuestros lagares van a ser llenos. Y no solamente llenos, sino que van a ser abundantes y lo más importante, van a rebosar. Entonces, hermanos, vamos a orar por nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Ponemos en tu presencia estos diezmos, estas ofrendas, Señor, porque de lo recibido de tu mano es que podemos dar, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos das la provisión, la bendición y la protección, Señor, a través de nosotros serte fiel con nuestros aportes, Señor. Gracias, los ponemos en tu presencia, Señor. Multiplica cada diezmo, cada ofrenda presentada aquí, Señor, cada siembra, cada primicia, Señor, multiplícala, Señor, y esperamos, Padre Santo, bendice, Señor, los recursos de nuestro hogar, de nuestra familia, de la iglesia, Señor, y multiplícalos, y esperamos, Señor, que sean agradables a ti, Señor, que sean agradables, Señor, lo que estamos haciendo de corazón, y que son para edificar tu obra y extender tu reino aquí en la tierra. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, y después de haber hecho esta oración por nuestros diezmos, nuestras primicias y nuestros aportes y siembras, vamos a la palabra, el mensaje de edificación que Dios, vamos a ver con qué nos sorprende hoy, cómo nos va a hablar Dios en este momento. Bueno, iglesia, muy buenas noches. Hoy, sábado 14 de mayo del 2022, pues muy contentos de estar con ustedes, agradecidos con Dios, porque Él es bueno y dice la palabra que para siempre es su misericordia. Quiero invitarlo ahí donde usted está. Bueno, primero quiero felicitarlo a usted por estar aquí conectado, sacando el mejor tiempo para el Señor. Y quiero que me acompañe a levantar una oración y colocar este tiempo en manos de Dios y que le podamos decir: Padre, gracias por este tiempo, gracias por este día precioso, esta semana que nos ha regalado, Señor. Dios de los cielos, estamos en tus manos, Padre. Nuestro deseo es acercarnos a ti, Señor. Por eso hoy te decimos: háblanos, Dios, porque nuestro oído, Señor, está atento a escuchar tu palabra, Señor. Padre, te bendecimos, Señor, te exaltamos. Padre, pongo mi vida delante tuyo, Señor, así como pongo la vida de cada uno de los que están aquí, Señor, conectados a través de este canal, Señor, y te pido que los bendigas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy quiero compartir con ustedes un llamado que Dios nos hace, ¿sí? Pues vamos a hablar hoy un poquito sobre qué es el llamado, ¿sí? ¿Qué es el llamado? Entonces, ¿cómo podríamos definir el llamado? Es una acción. Entonces, el llamado es una acción de atraer la atención de alguien. O sea, cuando uno toca una puerta, ¿sí? Cuando yo toco la puerta o cuando se toca el timbre, pues hay una acción. Y esa acción llama la atención de una persona. Hay unas clases de llamados. Entonces, hay dos tipos de llamados. El llamado personal y el llamado a la iglesia. Entonces vamos a ver en qué consiste cada uno de ellos. Veamos el llamado personal. Entonces, es un llamado que Dios nos hace. Escúchame esto, o sea, el llamado personal es un llamado que Dios, Padre, nos hace para que nosotros podamos recibir a su Hijo, ¿sí? Como nuestro Señor y nuestro Salvador. Mire lo que dice Apocalipsis 3:20, que está en el Nuevo Testamento. Dice en la versión Reina Valera: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, ¿sí? O sea, el Señor Jesús está a la puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo voy a entrar a Él y voy a cenar con Él y Él conmigo. Entonces, aquí hay un llamado personal para recibir al Señor Jesús. ¿Cuál es el segundo llamado? Es un llamado que se hace a la iglesia, ¿sí? Al cuerpo de Cristo. La primera carta que escribe el apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 12, ¿sí? Los versos 18 y 27, mire lo que dice ahora, dice ahí, el verso 18 dice: mas ahora Dios ha colocado los miembros, es decir, nosotros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Es decir, Él nos ha puesto, Dios nos ha puesto en su cuerpo, que es la iglesia, y con un propósito. Y el verso 27 dice: vosotros pues, mire que aquí lo hace más
más explícito, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular, o sea, cada uno de nosotros recibimos de parte del Señor Jesús un llamado para ser parte de ese cuerpo que es la iglesia. Cuando una puerta se toca, cuando un timbre se activa o cuando el Señor Jesús toca la puerta, pues debe haber una respuesta, ¿sí? O sea, tiene que haber una respuesta, o sea, a esa acción hay una respuesta, la puerta se abre o no se abre. Entonces, ese llamado demanda una respuesta. Esa respuesta puede ser positiva o puede ser negativa. Veamos algunos ejemplos de respuestas positivas a través de la palabra. Entonces, una respuesta, esta fue una respuesta negativa. Empezamos con las negativas. Entonces, la respuesta que le dio Jonás al llamado, ¿sí? Recuerde que Dios llama a Jonás, Jonás capítulo 1, versos 1 al 3, dice la palabra del Señor, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, ¿sí? Aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí, ¿sí? Dice en el verso 3, y Jonás se levantó para huir, es decir, Jonás se fue para otra parte, Jonás dio una respuesta negativa, ¿sí? Él se fue lejos, dice al final, que él decidió irse, cuando Dios lo manda a Nínive, él decide irse a Tarsis, que estaba al otro extremo, y él se va lejos. Entonces ahí hay una respuesta negativa, ¿sí? A ese llamado. Veamos otra respuesta negativa. Una respuesta negativa es la del joven rico, Marcos 10, del 21 al 22, ¿sí? Entonces aquí dice que el Señor Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, ¿no? Recuerde que en el pasaje, en versos anteriores, el joven se le acerca al Señor Jesús y le dice, maestro, bueno, ¿qué de hacer para heredar la vida eterna? ¿No? Entonces el Señor le dice, cumple los mandamientos, y él le dice, desde pequeño los cumplo, y era cierto. Entonces ahí le dice, bueno, una cosa te falta, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Pero dice en el verso 22, el afligido, por esa palabra se fue triste y no le siguió. Entonces ahí vemos dos ejemplos de unas respuestas negativas, ¿no? Veamos ahora sí unos ejemplos de unas respuestas positivas. Una respuesta positiva se la da el apóstol Pablo, ¿sí? Cuando Dios lo llama al apóstol, cuando Dios llama a Saulo, ¿sí? Dios lo llama a Saulo y dice que lo llama a Saulo y le dice, cuando él lo llama, ¿cuál es la respuesta que da Saulo? Dice, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Sí? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y ahí se te va a decir qué debes hacer. Y hay todo un llamado ahí importante y una respuesta muy importante de Saulo, posterior Pablo, a ese llamado que Dios le hace. Bueno, hay otra respuesta positiva. Veamos, hay una respuesta que da Gedeón, ¿sí? Al llamado que le hace, está en Jueces 6:14. Dice, mirándole Jehová, ¿no? Mirándole Dios le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Y le hace una pregunta, le dice, ¿no te estoy enviando yo? Y Gedeón, pues en medio de todos sus temores y de sus dudas, él decide ir y él va y efectivamente se constituye en un instrumento de victoria y de respuesta de Dios a su pueblo. Entonces, hemos visto que es un llamado, que ese llamado demanda unas respuestas, que las respuestas pueden ser positivas o negativas. Hemos visto a la luz de la palabra, pues algunos llamados positivos, o unas respuestas, positivas y unas respuestas negativas. Y yo hoy quisiera preguntar, que usted pudiera hacer ahí como una memoria, ¿cuál fue tu llamado, no? ¿Sí? O cómo fue tu llamado, ¿no? ¿Cómo Dios tocó la puerta de tu corazón? ¿Y cómo fue tu respuesta, no? De pronto en algún momento pues lo pudieron haber llamado y su respuesta fue como la de Jonás, tal vez, o como la del joven rico, fue negativa. Entonces, pues saludo muy especialmente a mi hermana Betsaida y le transmito esa pregunta, mi hermana Betsaida Cifuentes. ¿Cómo fue el llamado que Dios le hizo y cuál fue la respuesta? Sí, mi llamado fue cuando mi mamá conoció al Señor. Entonces, ahí fue donde yo conocí al Señor y fue algo maravilloso. Lo mejor que a mí me ha podido pasar en mi vida fue conocer del Señor. Nosotros vivíamos en Buenaventura y llegamos aquí a Cali y ahí fue donde yo conocí al Señor, aquí en Cali.
y asistí a la iglesia Familia de Dios, fui al encuentro y de allí fui a reencuentro y de allí comenzó mi vida en los caminos de nuestro Señor Jesucristo. Y muchos de mis familias también ya conocieron de Él y conocí también a mi pastor, excelente. Y por eso yo los invito a que vengamos acá, Familia de Dios, porque eso es lo mejor que a uno le ha podido pasar de conocer los caminos del Señor. Y pues sí, el Señor es maravilloso, es algo tan indescriptible. Y los invito a que vengan a conocer, Familia de Dios, que se congreguen, porque la verdad que es lo mejor que a uno le puede pasar como ser humano, es conocer los caminos del Señor. Mi hija también ya conoce al Señor y es lo mejor que uno le puede dar a sus hijos. Eso es una bendición, conocer de nuestro Jesucristo. Gracias a Dios yo no tuve problemas como para conocerlo, no. Vemos a través de ese llamado cómo Dios usa la vida de su madre. Y mire esto de importante, ¿no? O sea, cómo Dios usa la vida de su madre y luego usted es el instrumento para que la niña conozca, para que su hija, ya una jovencita, conozca. Pero yo tengo una pregunta. Es decir, cuando su madre la invita en Buenaventura, cuando ella la invita, cuando ella la comparte, cuando usted le ve que ella está yendo a la iglesia, ¿cuál es su actitud? O sea, ¿cómo usted reacciona frente al ver a su madre que va a una iglesia, que seguramente está entonando unas alabanzas? Siendo usted una joven, ¿cómo ve esa situación? Pues yo no iba, yo dejaba que ella fuera, la verdad que no asistí, ella iba a la iglesia, pero yo no me interesaba nada de lo que ella hacía en ese tiempo. Yeah. Nada me interesaba. Es decir, que podríamos ver que ahí ahí había un llamado negativo. Sí, digamos que seguramente, y mire la oración, mire lo importante de la oración de un padre. Porque claro, una vez que nosotros conocemos del Señor, nosotros queremos que nuestros hijos no se salven. Además, porque hay una palabra: yo y mi casa seremos salvos. Entonces, seguramente la señora madre de nuestra hermana Betsaida nunca dejó de orar por sus hijos, y la oración del justo, dice la palabra, es efectiva y poderosa, hasta que en un momento nuestra hermana, que hoy nos da, pues nos comparte cómo fue su llamado, pues bueno. O sea, mire cómo en cualquier momento esa respuesta puede ser negativa y con la ayuda del Señor y el Espíritu Santo cambia a ser o pasa a ser positiva. Sí, así bueno. Es. El Señor, el Espíritu Santo es el que lo usa a uno. Amén. Para hacer todas esas maravillas que Él tiene. Amén, amén. Bueno, qué bendición, gracias mi hermana Betsaida. A veces uno cree que cuando se toca la puerta, sí, o de pronto uno le comparte a una persona, inmediatamente la persona va a recibir a Jesús, como tal vez pasó con Saulo, como tal vez pasó con Gedeón, pero no, mire, lo estamos viendo, pues porque seguramente pasaron varios años, no le preguntamos a nuestra hermana cuántos años pasó de ver su mamá que iba a la iglesia y de pronto ella estaba pues un poco indiferente y llega un momento, hay un día, ¿no? O sea, hay un día donde el Señor toca esa puerta. Bueno, nos acompaña también nuestro hermano James Piñeiro, ¿sí? Le damos la bienvenida y vamos a escuchar cómo fue, mi hermano James, el llamado que Dios le hizo, cuál fue la respuesta que usted le dio. Cuéntenos un poco. Bueno, pues fue más o menos en el año 1997. Mi madre, recuerdo muy bien que una peluquería más o menos, ella acostumbraba a ir a algo muy lejos y después le dio por ir a un lugar cerca.
Y la señora, que le admira, pues que en paz descanse, ya está en la presencia de Dios, pues yo tenía como 11 años y mis hermanos pues también pequeños, y mientras arreglaba el cabello de mi madre, empezó a predicarlo. Digo que mi madre empieza como pues a interesarse, a llorar, y ella también empieza como quien dice a predicar mediante cartillas, revistas, nos regala el Nuevo Testamento. Y bueno, como a las semanas uno pasó mucho a mi padre le haciendo un intento de robo, casi que de asesinato, y recuerdo que mi mamá hablaba en nombre de Jesús, en nombre de Jesús no, en nombre de Jesús no, y la hermana accionó, y bueno, desde ahí casi que más que convencidos, todos desde ahí empezamos como quien dice a asistir a la iglesia. Pero digamos, yo estaba muy niño, todavía no, digamos, no comprendía, yo iba porque me sentía bien, cómodo, me parecía muy chévere, muy bacana las alabanzas, lo que estaba Marcos Witt y Barriento de moda con las canciones, y era muy interesante, era diferente a lo novedoso de la religión tradicional, ¿no? Pues al pasar el tiempo, pues ya de 11 años, ya yo creo que yo entré a la universidad, pues tipo casi más de 20 años, y ya no tenía, digamos, la misma emoción que sentía de niño frente a la palabra de Dios. Y se me fue enfriando el corazón, casi que endureciéndolo, llamémoslo en ese sentido. Y después me volví, ya digámoslo, rebelde y casi que orgulloso y soberbio, pues por el conocimiento. Yo no, pues Dios sí, creo en Dios, eso es así, de pronto pasó, es cosa de la naturaleza, debe haber alguien poderoso que intervino, ¿no? Pero empecé a verlo a Dios no como el Padre que nos enseña la Biblia, sino como una especie de árbitro, o que simplemente te saca tarjeta roja si pecas, o si estás haciendo las cosas bien, no puedes hacer las cosas comunes y corrientes, ¿no? Casi que uno empieza como a normalizar el pecado y a normalizar ciertos comportamientos del mundo, ¿no? Pero creo que en el amor de Dios, en el plan de Dios fue también tan hermoso, tan maravilloso, que me convenció por el mismo camino que yo me había ido, sí, de absorber el conocimiento. Ya después era profesional, después alcancé a tener un nivel de maestría. Y empecé, no sé, me dio por investigar, en cierto tiempo, no sé cómo llegó el mensaje de este señor Francis Collins, el que descubrió el genoma humano, sí, el mapa del genoma humano, y alguien tan, digamos, tan influyente, casi que en el siglo XX, siglo XXI, que sucedió todo esto, pues me empezó como quien dice a llamar la atención, y él después escribió unos libros, dice incluso cómo habla Dios y demás, y uno dice, wow, interesante, desde la ciencia explicarlo. Después me entero, ejemplo, Luis Pasteur también se da a conocer de que existe un ser maravilloso, y entonces me dice, este es el mismo Dios que yo conocí hace tiempo atrás, y empecé a sentir nuevamente el llamado, ¿no? Después veo milagros muy cercanos de amigos, de conocidos, y después también de ejemplo, actualmente pues el pastor me predica, pues que aquí lo tenemos presente, pues me empieza, digamos, a hablar sutilmente de Dios, y empiezo a reflexionar, ¿no? Incluso recuerdo que en esos tiempos estaba leyendo algo de la ética nicomaquea y los estándares morales, y yo me por leer la Biblia y veo que los estándares morales están también dentro de la Biblia y a un nivel superior, en los cuales los seres humanos todavía debatimos y nos cuestionamos y nos hacemos los rebeldes para cumplirlo, ¿no? Entonces veo que dentro también de la gloria de Dios empieza a manifestarse en mi vida, a pesar, digamos, de que uno tiene dificultades y problemas, ya no los asumía desde mi raciocinio, sino de corazón, de que sentía que ya no era esa carga pesada, sino una carga más liviana. Y empiezo como que dice a entregarme, y bueno, Dios, haz lo que tú quieres, para dónde me vas a llevar, hacia dónde quieres dirigirme, y empiezo a ceder y a ser más dócil con la palabra de Dios, y a tener como el oído más atento, ¿no? Y el corazón y la cerviz más humilde, y empezar a seguir la palabra. Me toca también un versículo de la Biblia, Mateo 11:25, que dice que Él no se le presenta a los iluminados o a los más inteligentes, a los más sabios, no, sino a los que Él quiere, a las personas más humildes, al más fiel, al más sencillo. Entonces, estoy aprendiendo eso, aplicándolo en mi vida y entregándole todos los días mi vida y mi alma a Dios. Eso es lo que trato de hacer día tras día, y transmitirle también eso a mis hijas y a mi esposa. Amén. Bueno,
Pues, a ver, escuchar a James, escuchar a nuestro hermano James, tan pronto como lo empezamos a escuchar, vino una palabra a mi corazón. ¿Y cuál es la palabra? Instruye al niño en la palabra, y aun cuando fuere grande, esa palabra nunca se va a apartar. Y cuando yo veo el relato que él nos hace de cómo él empieza a conocer siendo un niño, cómo él ve el milagro, el favor de Dios guardando la vida de su padre, pues que me imagino que lo impacta mucho, pues porque lo trae a memoria. Y cómo a través del tiempo, ¿no? De pronto hay varias influencias. La misma educación a veces es una influencia en las universidades, algunos maestros o algunas personas que, creyendo tener la razón en el conocimiento, como él no lo manifiesta, se cuestionan a Dios. Y digamos que este testimonio, al igual que el de la hermana Betsaida, pues nos muestra que Dios nos toca de maneras distintas. Si Dios nos llama de maneras diferentes, pero Él cumple su propósito, ¿no? Él cumple su propósito. Le doy gracias al Señor por la vida de nuestros hermanos. Le doy gracias a Dios porque a ver, yo recuerdo, no sé, 3 años, tal vez 4 años, no sé, hermano James, cuánto lleva en la iglesia, familia de Dios. Bueno, hemos visto cómo la hermana Betsaida lleva todo un tiempo. Mi hermano James pues lleva menos tiempo en la iglesia. Y Dios me dio la posibilidad de hablar con él, como él dice, ¿no? Sutilmente, ¿sí? Y más que sutilmente, porque no fue sutil, ¿no? Digamos, a mí me agrada, pues mucho tiempo he movido en la academia. Y claro, yo encuentro un académico, yo encuentro una persona que se apasiona por los temas, digamos, del conocimiento, y eso está bien, ¿no? Pero dice el apóstol Pablo, todo es pérdida por la gracia de conocerte a ti, Señor. Y hoy veo en su testimonio que alcanzamos ese nivel, ¿no? Donde le decimos, Señor, haz conmigo de acuerdo a tu propósito. Y sé que vienen cosas grandes. Digamos, estos testimonios pues nos cuentan que para Dios no hay imposible, ¿no? Sí, porque perfectamente uno hermano James, uno ve, como dice, y usted nos refirió la palabra, dice que la palabra fue oculta a los sabios y a los entendidos. Entonces ni Saulo clasificaba, porque Saulo era un entendido de la época, ni James clasificaba porque ya tenía una profesión que estaba resonando. Seguramente Jimmy tampoco clasificaba, porque pues mi llamado también fue, en algunas partes fue negativo, más de un llamado. Pero en su misericordia, pues Dios tocó nuestro corazón, nuestro espíritu. Así es que bueno, yo quiero ahí, me gustaría que usted haga memoria de su llamado y preguntarle cómo fue su llamado y cómo fue su respuesta. Bueno, vamos a continuar. Ese llamado ¿hasta cuándo es? ¿Sí? Entonces esa sería la pregunta. Bueno, Dios me llamó, ¿y cuánto tiempo dura mi llamado? Entonces dice Romanos 11:29, ¿sí? En el Nuevo Testamento dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. O sea que ese llamado es por siempre. Es por siempre. O sea, cuando Dios me llama a mí, mi respuesta es positiva, pues yo debo caminar con Él por siempre, ¿no? Por siempre, porque el que empezó la buena obra la terminará. ¿Cuál debe ser nuestro compromiso? ¿Sí? O sea, ¿cuál es mi compromiso? Si yo ya di una respuesta positiva, Eclesiastés 5:4 dice, cuando a Dios haces promesas, ¿no? Porque nosotros le dijimos, Señor, te recibo y te acepto y tú eres mi Señor y haz conmigo, y eso nos dura hasta que nos llega la primera tempestad, porque luego uno dice, no, es que no. Entonces, esa promesa debemos cumplirla, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice ahí que el Señor no se agrada o no se complace de los insensatos, ¿no? O sea, nosotros tenemos que cumplir lo que le hemos prometido al Señor, ¿sí? Y lo que le prometimos fue caminar por siempre. Pues, digamos, ese llamado personal que nosotros
le damos una respuesta afirmativa, pues nos hace parte, ya lo habíamos visto, nos hace parte de un cuerpo de Cristo, de su iglesia, y pues también la iglesia tiene un llamado. Entonces vamos a ver cómo es ese llamado de Dios hacia la iglesia. O sea, ¿qué nos llama Dios como parte de la iglesia? Pues Él nos llama a testificar de Cristo. Sí, hemos visto cómo nuestros hermanos Betsaida y James pues han estado testificando de Cristo. Ellos hablan y me impacta, ¿no? Ver, por ejemplo, cómo ver cómo la mamá de nuestro hermano ora, porque otra persona se asusta, grita, y ella no ora, lo cubre con la sangre poderosa de Cristo y desactiva un espíritu de muerte, ¿sí? A mí eso me impacta mucho, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿estamos testificando de Cristo como iglesia? Nosotros testificamos, o sea, usted y yo estamos hablándole a otro, le estamos diciendo, mire, Dios transforma, Dios hace esto, para que una persona que no lo conoce pueda aceptar y dar una respuesta positiva a ese llamado. Esa sería la pregunta. ¿Qué hacer entonces? ¿Sí? ¿Qué debemos hacer nosotros de manera personal o como parte del cuerpo de Cristo? O sea, ¿qué debemos hacer? Esa es la pregunta. O sea, ¿qué vamos a hacer nosotros? Entonces, dice en Apocalipsis capítulo 2, del verso 4 y 5, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea, ¿qué debemos hacer? De manera individual y como iglesia, nosotros tenemos que regresar al primer amor. ¿Y por qué lo primero que tenemos que hacer es regresar al primer amor? Porque cuando uno está enamorado, ¿sí? Uno habla de aquel de quien uno se enamoró. Uno habla a todo el mundo y uno le dice, yo no sé, yo quisiera que usted haga ahí memoria, ¿no? Cuando usted se enamoró de su esposa, de su esposo, bueno, de su novia, de su novio. Y usted no hace sino pensar en esta persona. De hecho, se la pasa hablando un poco de tiempo, ¿no? Entonces, lo primero que debemos hacer es regresar a ese primer amor. ¿Qué es lo segundo que debemos hacer? Es evangelizar. ¿Qué es evangelizar? ¿Sí? Porque una vez dice, no, es que le dicen evangélico, ¿no? Yo no sé si a usted le han dicho evangélico. Pues cuando usted le digan es que usted es un evangélico, usted alégrese, ¿no? ¿Por qué? Porque ser un evangélico es ser portador de buenas noticias, ¿no? Y la mejor noticia es que en Cristo tenemos salvación, es la mejor noticia. Entonces, ¿qué debemos hacer? Evangelizar en santidad. Dice la carta que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, la segunda carta, capítulo 1, verso 9, dice, ¿quién nos salvó y nos llamó con llamamiento santo? No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos, ¿sí? Es decir, que Él nos llamó con un llamamiento santo, y lo que nosotros debemos hacer es pedirle a Dios a través del Espíritu Santo y por el poder de la sangre que nosotros podamos mantener en esa santidad, que solamente la tenemos a través de Jesús. ¿Cuál es el desafío entonces a la iglesia? ¿Sí? El desafío, pues, nosotros tenemos un propósito de parte de Dios, ¿sí? Hay un propósito de Dios. Ese propósito de Dios es que es la salvación de todas las almas, es decir, Él no quiere que nadie se pierda. Y en ese propósito hay un plan, una estrategia. En esa estrategia, pues el primero en la estrategia fue Jesús, o ha sido Jesús, y luego nosotros, ¿no? Porque Él nos llama para que nosotros hablemos de Él. Nosotros hemos sido llamados a compartir del Señor Jesús. Tenemos un equipamiento poderosísimo que es el Espíritu Santo. Hechos 1:8 dice, recibiréis poder cuando descienda sobre vosotros el Espíritu y me seréis testigos. O sea, el Espíritu Santo está en nosotros como ese dinamos, como ese gran poder para que nosotros podamos hablar del Señor Jesús. Hemos sido enviados, ¿sí? Mateo 28 nos lo dice, id y haced discípulos. Y pues la pregunta es que no hay excusas para no hacerlo. O sea, ¿qué excusa hay? Si somos parte del propósito, si somos parte del plan, si tenemos al Espíritu Santo, si tenemos una comisión, entonces, ¿qué nos detiene? Esa sería la pregunta. ¿Qué nos detiene? Pues debemos conquistar el mundo para Cristo, ¿no? ¿Sí? Debemos conquistar nuestra familia, ¿sí? Sin embargo, hoy nosotros vemos que las puertas se cierran, ¿no? ¿Sí? Para el Evangelio. ¿Y por qué se están cerrando las puertas? Porque el enemigo está acechando, ¿no? ¿Sí?
El enemigo acecha y él, por diferentes cosas, no quiere que nosotros compartamos de Jesús, no quiere que las personas se salven, ¿no? Estamos en un sistema muy difícil. El enemigo está destruyendo la familia, ¿no? Está yendo en contra de lo que Dios le dijo. Génesis 2:24 dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa o a su mujer y serán una sola carne, ¿no? Hoy el enemigo está tocando está destruyendo el núcleo de las sociedades que son las familias, ¿no? Y hay una cantidad de cosas que hay razones para destruir la familia y hay estrategias del maligno para destruir la familia. Vamos a ver algunas de ellas. Mire, algunas estrategias que está usando que ya hoy por hoy son, pues las podemos ver en nuestra vida cotidiana, y la ideología de género, ¿sí? El matrimonio del mismo sexo ya está regulado por la Constitución y las leyes. La adopción de niños por parejas del mismo sexo, la pornografía infantil, la violencia al interior de las familias, el islamismo, ¿sí? Una cantidad de cosas que se dan en ese diario vivir y que nosotros las vemos, que a nuestros hijos les están llegando. Y esa es una estrategia del maligno. Entonces, ¿qué dice Mateo 13:43? El que tenga oídos para oír, oiga lo que dice el Señor. Mira lo que Dios nos está diciendo y esa urgencia que hay. Nosotros tenemos una urgencia por compartir las buenas nuevas de Jesús. Debemos actuar con urgencia, ¿no? Sí, nosotros tenemos que actuar con urgencia, o sea, no esperemos, ¿no? El día es hoy, o sea, el día de compartirle a nuestro amigo, un familiar, es hoy, o sea, no esperemos a que haya un evento, no esperemos, ¿no? O sea, el momento de compartir es hoy. Bueno, yo quisiera, aprovechando pues que nos acompañan nuestros hermanos, ¿cómo ven ese llamado? Preguntarle a nuestro hermano James, ¿cómo ve ese llamado? Y cómo ve, digamos, ese plan que Dios tiene pues con nosotros como parte de la iglesia. O sea, ¿por qué tal vez nosotros, es la pregunta, ¿no? ¿Por qué tal vez nosotros como cristianos no hablamos de Jesús? Seguramente es que nos falta el primer amor, seguramente nos falta santidad, o seguramente pueda faltar conocimiento, ¿no? Porque uno a veces dice, no, es que yo no conozco mucho de la palabra y no sé qué decir. ¿Qué opina usted? Pues yo en lo personal he visto dos cosas que nos pasa a los que nos convertimos en el Señor, al Altísimo. Y el primero es a veces como que tomamos la Biblia como mentiritas, ¿no? Como que no la profundizamos y no nos sumergimos lo suficiente en el Señor como para pedir la guía del Espíritu Santo y que nos permita, como quien dice, hablar, ¿no? Y lo otro es también como que los segundos, pues tampoco hablamos, ¿no? Que lo otro, como que ese temor al rechazo, a ciertas situaciones que no se enfrenta. Bueno, ¿y cómo los abordo? ¿Cómo les explico? ¿Cómo le hablo de Dios? ¿Cómo le hablo de esta situación, este estilo de vida? Porque ni siquiera es una religión. Yo no considero seguir a Cristo una religión, yo lo considero una doctrina, un estilo de vida que me va a permitir llegar a la salvación. Y entonces yo creo que es desde nuestra experiencia personal, llegar y transmitirle a los otros que están sedientos. Yo estoy convencido de que muchas personas están sedientos. Yo creo que nosotros somos los que ponemos esa pared, esa barrera, y creo que tenemos que trabajar también en eso, ¿no? Y a veces, pues no sé, a veces escucho prédicas de antes, me gustan las de antes, que digamos me hacen recordar como ese primer amor. Y decía que nos volvimos a veces como una iglesia de las cuatro paredes, ¿no? El techo y las cuatro paredes, y no esa iglesia que se toma las calles, esa iglesia que se toma los espacios, que dice, mire, aquí está la palabra de Dios, de un Cristo que murió y resucitó y que partió la historia en dos y que quiere salvarte, quiere darte salvación. Entonces yo creo que desde mi punto, digamos, humildemente personal, diría que falta tomarnos a veces como los espacios para poder que las personas sepan de Cristo, ¿no? Y no sé, y a la vez transmitirlo en un live, no sé, sería como utilizar esas estrategias también y avanzar en esto para que Dios, nosotros cumplamos ese llamado, ese mandato
la comisión que es predicar el Evangelio. Muy bien, muy bien. Tenemos una comisión, ¿no? Y me gusta lo que dice mi hermano James, nosotros, ¿no? Nosotros, porque a veces uno dice, no, es que el pastor, ¿no? El pastor es el que tiene, de pronto el pastor no está compartiendo, entonces la iglesia no está llegando. No, somos nosotros, ¿no? Nosotros tenemos ese llamado, ¿no? Entonces tenemos que atenderlo y usar diferentes medios, ¿no? Usar las redes, usar las puertas, usar, bueno, lo que Dios ponga en nuestro corazón, hay que hacerlo. Bueno, tenemos un invitado especial desde San Andrés de Tumaco, en el departamento de Nariño, que es nuestra hermana Marta Benavides, ¿sí? Bueno, mi hermana Marta, qué gusto, pues, tenerla ahí. Y nos gustaría hacerle la pregunta, ¿cómo fue el llamado que Dios le hizo a usted? ¿Cuál fue la respuesta? ¿Qué ha pasado? Cuéntenos. Claro que sí, pastor, tiene toda la razón. Como todas las personas, yo también tengo un testimonio de vida y obviamente Dios tocó mi corazón en muchas circunstancias, pero realmente fueron dos las que marcaron la pauta y las que me ayudaron a tomar la decisión de que yo sola no podía continuar en mi vida, sino con la ayuda de Jesucristo. Y lo cierto es que tuve un embarazo molar bastante difícil, donde literalmente me desangré, caminaba y hacía charcas de sangre debajo de mis pies, mi cuerpo quedó sin sangre, me caía hacia un lado, mis ojos, mi dentadura se corrió, de hecho aún no puedo morder perfectamente. Y realmente lo más fuerte y lo más difícil fue ver a mi hija morirse enfrente de mí, enfrente de las enfermeras y los médicos que la estaban atendiendo. Mi hija empezó a convulsionar primero un dedito, una manito, su cuerpo entero, y sentí derrumbarme, sentí morir, y mientras tenía sujetos sus pies, me arrodillé en la habitación, en la sala donde estábamos, y grité inmensamente fuerte pidiéndole a Dios que por favor no permitiera que mi hija se muriera, que yo deseaba estar a su lado para acompañarla en todos los momentos de su vida, que yo quería tenerla conmigo, que era su hija y que él había puesto en mi vientre, pero que no era el momento de dejar de tenerla conmigo. Y fue donde Dios escuchó mi clamor y todos se quedaron perplejos al escuchar mis gritos en esa sala. Todos escucharon mis gritos y de hecho fue en ese instante donde yo decidí entregarle mi corazón a Dios y donde yo decidí que iba a seguir al Señor y que era su sierva y que Dios hiciera conmigo lo que Él deseara. Y obviamente estamos en el mundo prácticamente autodevorándonos como las células se atacan para darle forma a una enfermedad. Y realmente estamos actuando bajo nuestra racionalidad pensando en que lo que hacemos y decimos es lo correcto, pero la verdad es que estamos cerrados porque estamos viviendo en un mundo como si fuéramos zombies y como si fuéramos personas que tenemos la razón y la autoridad moral y la responsabilidad moral de nuestras vidas, y no es así, porque sin Dios no somos nadie, sin el Señor no somos nada, y por eso los invito a que por favor permitan que el Señor entre a sus corazones, a permitir que tengan un corazón nuevo y obviamente una vida en Cristo Jesús. Bueno, gloria a Dios, sí, gloria a Dios, Dios es bueno. Podríamos escuchar 10, 15, muchas personas y los llamados serán diferentes. De hecho, usted ahí donde está, sí, recibió un llamado distinto a los que ha escuchado. Y eso le va a llevar a pensar en algo, o nos va a llevar a pensar en algo, y es que tenemos un Dios personal. Tenemos un Dios personal. Tal vez en algún momento le cuente mi llamado, ¿no? ¿Cómo fue mi llamado? No fue fácil, no fue fácil, porque al igual que nuestro hermano James, pues yo razonaba mucho, ¿sí? De hecho, pues yo no sé si usted sabe, yo nací en la ciudad de San Juan de Pasto, en el departamento de Nariño, y es una ciudad que es muy influenciada por el catolicismo y pues las creencias y los ritos religiosos y muchas vírgenes, ¿sí? Y digamos que pues sin ser un practicante
muy aferrado, pues yo sí decía que era pues absolutamente católico, apostólico, y no era pastuso, sino hasta romano. Entonces fue difícil, ¿no? Fue difícil cuando me compartieron en la ciudad de Cali, y de primera instancia, ¿no? Y llegó el día, ¿no? Porque hay un día, sí, a mí me gustaría que usted pensara en eso, ¿no? Hay un día como le pasó a Pablo, hay un día como a Saulo, hay un día como le pasó a Jimmy, hay un día como le pasó a muchos, ¿no? Donde Dios en su misericordia hizo que esa respuesta fuera positiva. Bueno, quisiera, antes de despedirnos, pues hacer una pregunta a nuestra hermana Betsaida, ¿sí? Y decirle cómo ve ese llamado que Dios le hace a la iglesia, o sea, como parte de la iglesia de Cristo durante estos 22 años, ¿sí? Y no le hablo solamente de la iglesia Familia de Dios, sino de toda la iglesia, ¿no? En la tierra. O sea, ¿usted cómo ve? ¿Qué pasa con nosotros? O sea, ¿estamos atendiendo el llamado? ¿Estamos testificando de nuestro Señor Jesús? ¿O de pronto le hemos dejado esta tarea a algunas pocas personas y tal vez por nuestras ocupaciones no lo hacemos? ¿Qué piensa usted al respecto? Sí, que tenemos a ir a evangelizar a las personas que no conocen del Señor, porque ese es el llamado que el Señor ha hecho, ¿no? Que nos ha usado a nosotros para que nosotros también enseñemos esa palabra, empezando por nuestra familia y a todo el que no lo conozca. Muy bien. Bueno, pues hoy, durante este tiempo que hemos compartido, hoy sábado 14 de mayo, pues hoy Dios nos recuerda que hay una urgencia, ¿sí? Y queremos que usted piense que es urgente, que usted y yo podamos atender a un llamado. Ya la puerta de nuestro corazón se abrió, pero hoy es importante que nosotros podamos ser instrumentos para que con la ayuda y con todo el poder del Espíritu Santo, que es el que convence, podamos llegar a otras personas, ¿sí? Recuerde que el enemigo está acechando. Así es que, bueno, un saludo, los bendecimos y les vamos a pedir que nos acompañen a reafirmar esa promesa y a decirle: Señor Jesús, en esta noche nosotros te damos gracias, Padre. Te pedimos, Dios, que nos ayudes a cumplir esa promesa, que nos ayudes a ser testigos fieles de lo que tú hiciste en esa cruz, Señor, y que muchos corazones puedan abrirse, Señor, que muchas personas puedan aceptarte, Señor. Te damos gracias, te alabamos y te exaltamos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, Dios les bendiga, iglesia. Un saludo muy especial. Hermanos, qué bendición, realmente qué bendición este mensaje. Damos gracias, bendecimos, Dios, te damos gracias porque nos hablaste por este mensaje. Nos glorificaste, Señor. Gracias por el mensaje, gracias por la vida del pastor Jimmy, Señor. Bendecimos, Señor, este mensaje. Qué bendición, Señor, como tú nos revelas a través de tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Bueno, hermanos y amigos, allí donde ustedes están, acompáñenme. Ahora sí, llegó el momento de orar por los enfermos. Jeremías 33:6 dice: he aquí que yo les traeré sanidad y medicina. Y miren la promesa: y los curaré y les revelaré abundancia de paz y verdad. Bueno, Dios nos promete que Él nos va a dar sanidad y medicina a nuestras aflicciones, a nuestras enfermedades físicas, emocionales. Hermanos, vamos a orar. Recordemos que debemos orar unidos. Padre Celestial, Padre Santo, en este momento, Señor, colocamos la vida, Señor, de cada persona que está conectada aquí, Señor. Glorifícate en ellos, Padre Celestial. Oramos por sanidades, Señor, sanidad física, Señor, sanidad espiritual, sanidades emocionales.
Señor, glorifícate en cada enfermo, Señor, que seas tú sanando, restaurando. Permítele, Señor, tocar el borde de tu manto, Señor, para ser libres, para ser sanos de toda atadura de enfermedad, Señor. Tú ya pagaste por esas enfermedades en la cruz, Señor. No estamos sujetos a que tenemos que estar enfermos, Señor. Glorifícate en cada enfermedad, en cada enfermo de aquí, Señor. Esas peticiones, mira cuánta necesidad, Señor. Las peticiones que nos hicieron por el chat y las peticiones que nos han llegado por otros medios, Señor. Glorifícate en ellos, Señor. Tú eres el único que liberta, que da sanidad, que da paz, Señor. Padre Santo, ayúdanos, Señor, a seguir intercediendo y orando, Señor, por las almas, Señor, para que tú te glorifiques en cada uno de estos hermanos, Señor. Queremos ver milagros, Señor. Declaramos que hay milagros sobre la enfermedad, sobre la tristeza, sobre el dolor, el sufrimiento, sobre la escasez, Señor. Que la próxima semana vamos a tener testimonios, que en el transcurso de esta semana van a llegar testimonios, que van a llegar testimonios a la iglesia de sanidad, Señor. Que tú estés glorificado en cada una de estas peticiones, Padre Santo, Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú siempre nos escuchas, Señor, que tu respuesta llegue en el momento oportuno, que serán según tu voluntad y tu soberanía, Señor. Enséñanos a esperar, Señor, a esperar confiados, Señor, y a respetar, Señor, las respuestas tuyas, Señor, porque a veces las respuestas no son conforme a lo que desea nuestro corazón, al anhelo de nuestro corazón, Señor, pero tú eres el que sanas, el que liberta, Señor. Glorifícate en estas personas, en estas peticiones, Padre Santo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Padre Santo, gracias por la vida, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras culpas, Señor. Te presentamos, Señor, reconocemos que hemos pecado contra ti. Te damos gracias, Señor, por el sufrimiento que pagaste por nuestros pecados en la cruz, Señor. Gracias, Señor, porque nos ofreces el regalo de la salvación. En este momento te presento mis pecados, mis angustias, Señor. Libérame de ellos. Ayúdame, Señor, a ser nueva criatura en ti. Escríbeme en el libro de la vida, Señor. Me comprometo a serte fiel, a cambiar, a que esta oración me va a hacer una persona nueva, Señor, porque quiero caminar en ese camino del cambio, Señor. Cámbiame, Señor, y te prometo, Señor, me comprometo a serte fiel en tu obra y seguir tus caminos. Escríbeme en el libro de la vida. Amén y amén. Bueno, hermanos, si usted hizo esta oración de fe, es nueva criatura en Cristo y realmente lo felicito porque usted hoy tomó la mejor decisión de su vida. Aquí en la parte de abajo aparece un enlace donde usted puede registrar sus datos para quedar en la membresía de la iglesia y estar pendiente, comunicándonos con ustedes, contactándolo, darle ese apoyo espiritual que usted necesita. Bueno, hermanos, los invito a que nos sigamos congregando, a que sigamos asistiendo a los servicios, a que mañana domingo, hermanos, estemos en el templo, y los que no puedan asistir a través de la virtualidad. Recuerden que estamos virtualmente los domingos, pero si usted está aquí en Cali, por favor, hermano, congréguese porque es un mandato que Dios nos manda. Bueno, hermanos, les deseo buenas noches, bendecida noche. Nos vemos mañana en la iglesia. Bendiciones.